Hola, ¿qué tal? Soy Moni. Hoy te voy a explicar cómo crear una cuenta extranjera para poder monetizar en TikTok por 1000 vistas en tus videos. Es importante que te quedes hasta el final del video para que puedas hacerlo de manera correcta. Para esto vamos a abrir la aplicación de TikTok. Una vez en la aplicación nos vamos a ir en la parte que dice perfil y le vamos a dar clic a las 3 líneas de la parte superior. Nos vamos a ir donde dice ajustes y privacidad. Le vamos a dar clic ahí. Una vez ahí le vamos a dar hasta abajo y vamos a poner cambiar de cuenta. Vamos donde dice agregar cuenta. Una vez para agregar la cuenta nosotros debemos contar con un correo electrónico que sea nuevo, porque no puede ser un correo que ya está en uso porque no va a funcionar. Tenemos que tener sí o sí un correo nuevo. Entonces, una vez tengas el correo electrónico, vamos a ir en la parte que dice registrarse. Aquí en esta parte nos sale la opción para poder registrarnos, pero si nos fijamos en la parte de abajo, dice al seguir usando una cuenta en Perú, aceptas los términos del servicio y confirmas que leíste la política de privacidad. Como puedes observar aquí en la pantalla, se muestra de forma subrayada Perú. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para cambiarnos de región a otro país, vamos a darle clic donde dice Perú. Una vez le damos clic aquí, nos va a salir todos los países donde nosotros queremos cambiarnos de región para poder monetizar en TikTok. En este caso yo voy a elegir el país de Francia. Como pueden observar, aquí automáticamente abajo, al seguir usando una cuenta, ya me sale en Francia. Entonces ya tengo la ubicación en Francia. Entonces, ¿por qué utilizo Francia? Porque es un país donde no te piden datos fiscales, solamente tu DNI para poder monetizar en TikTok. Porque si te registras en Estados Unidos, te van a pedir datos fiscales y sí vas a necesitar un familiar o alguien que pueda prestarte sus documentos. Entonces, una vez hecho esto, vamos a continuar con Google. Y aquí vamos a poner nuestra cuenta nueva que vamos a utilizar. Una vez aquí vamos a poner el correo electrónico que vamos a utilizar. En este caso voy a poner el mío. Una vez puesto el correo, aquí vamos a poner los datos que nos piden al registrarse en TikTok. Vamos a poner nuestra fecha de nacimiento. Una vez puesto, vamos a darle clic continuar. Bueno, esto es opcional si quieres ponerte o no. Vamos a darle clic en continuar. Bueno, como pueden ver, ya tenemos la cuenta creada en Francia. Para verificar esto, vamos a darle clic donde dice perfil. Vamos a ir a las 3 líneas de la parte superior. Vamos a ir en ajustes y privacidad. Vamos a ir a cuenta. Vamos a ir en la parte que dice información de la cuenta. Entonces aquí ya podemos verificar que nuestra cuenta de TikTok aparece en Francia. Ahora vamos a comprobar que nuestra cuenta ya nos sale para poder monetizar en TikTok por videos. Entonces, para verificar esto, vamos a ir a la parte de las 3 líneas. Vamos a ir donde dice TikTok Studio. Entonces, una vez en TikTok Studio, vamos a ir en la parte que dice monetización. Y como podemos ver, aquí ya nos sale el programa de creador Rewards. Entonces, vamos a darle clic ahí. Una vez dentro nos va a salir los requisitos del programa de creador Rewards. Entonces aquí nos dice que nos va a pagar por cada video que tenga 1000 vistas, pero que sea de 1 minuto. Y por lo tanto también debemos tener al menos 18 años, que ya todos obviamente lo cumplimos. Y los 2 requisitos que faltaría ser es tener al menos 10.000 seguidores en TikTok y tener al menos 100.000 visualizaciones de videos en los últimos 30 días. Entonces, como pueden observar,
ya nos sale aquí y solo nos faltaría cumplir los requisitos para entrar en el programa de monetización por cada 1000 vistas en los videos. Entonces vamos a retroceder. Y algo importante que les quiero decir es que al crear una cuenta con ubicación en Francia, ustedes no pueden publicar en el mismo día sus videos porque TikTok los va a tomar como una cuenta spam. Entonces sus publicaciones van a tener 0 vistas y no van a poder seguir personas. Entonces, para que no suceda esto, lo que tienen que hacer al crear una cuenta en Francia o de Estados Unidos o del país que ustedes deseen, van a tener que calentarlo al menos por 3 días mínimos la cuenta. Para esto ustedes tienen que hacer lo siguiente. Entonces, para esto nosotros lo que tenemos que hacer es darle me gusta a las cuentas, seguir, vamos a seguir de ejemplo y luego vamos a regresar a perfil y como pueden ver ya nos sale que estamos siguiendo a una persona, pero va a haber en casos que no les va a dejar seguir, pero tienen que seguir calentando ya la dentro cuenta del video, así tienen que seguir mirando, comentando videos, dando like, siguiendo y así por 3 días, ¿no? Una vez pasados los 3 días, ustedes ya van a poder publicar normal sus videos y de preferencia que sus videos sean con contenido para Francia o poner hashtags que estén para ubicación de Francia y así también puedan monetizar por cada 1000 vistas en los videos. Es importante que hagan estos pasos para que les funcione de manera correcta. Mis seguidores, lo único que tienes que hacer es darle seguir. Entonces, una vez hecho esto, que hayas seguido todos los pasos, ya que has llegado hasta la parte final del video, te invito a que te unas a mi grupo de WhatsApp, donde te voy a estar dando algunos tips y también para que no te puedas perder los próximos videos que voy a subir a YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo video.